Hola, soy Karen Saltzman. Soy pedagoga, asesora de crianza respetuosa y consciente y mamá de 3 hijitas. Hoy te quiero invitar, al igual que yo lo hice, a sumarte a Generando Esperanza, porque cada uno de nuestros hijos merece un futuro brillante y lleno de posibilidades. Así que dona y súmete a esta maravillosa causa. El día de hoy vamos a platicar sobre algunos consejos y estrategias para llevar a tu casa al día a día en la práctica la crianza respetuosa y la crianza consciente. Antes de empezar con estrategias prácticas, quiero platicar contigo un poquitín sobre qué quiere decir esto de la crianza respetuosa y de la crianza consciente. ¿Por qué muchas veces hay mitos alrededor de que esta crianza implica que básicamente los niños no tengan límites o no tengan estructura, cuando la realidad en general es completamente la contraria? La crianza respetuosa parte de la idea de que nuestros hijos son individuos, que tienen deseos, que tienen emociones y que por supuesto necesitan ser guiados. Nos toca a nosotros como adultos guiarlos, sobre todo porque tenemos mucha más experiencia en el camino. Sabemos que es bueno para ellos, sabemos que les va a hacer daño o que los va a beneficiar a largo plazo, pero siempre teniendo en cuenta que estamos hablando con individuos que tienen sus propios deseos, necesidades e inquietudes. A la vez, cuando hablamos de la crianza consciente, partimos de la idea de que nadie puede cambiar a nadie en realidad. Tú tomas conciencia de conductas inconscientes y por lo tanto cambias y esperas que la respuesta de tus pequeñines cambien. Finalmente, sí fuimos a una escuela para aprender a ser mamás y papás. Claro que no es una escuela formal, es la escuela de la vida. Algún día fuimos todos nosotros hijos y hijas y tuvimos mamás y papás que nos enseñaron prácticas de cómo hacer esta labor titánica de educar. A veces, las estrategias que usaban mamá y papá con nosotros eran estrategias sumamente positivas y constructivas. Y también, en otras ocasiones, fueron estrategias que a lo mejor nosotros queremos cambiar o modificar. La manera de cambiar estas estrategias es a través de la crianza consciente, en donde tú te conoces a ti mismo, te aceptas a ti mismo y buscas generar estos cambios sistemáticos. Ahora bien, para llevar a la práctica este tipo de crianza, en la que les digo, definitivamente existen los límites, la estructura y el compromiso de que nuestros hijos sean la mejor versión de ellos mismos, yo utilizo un modelo al que le llamo EPA. EPA son las siglas de entender, en cuanto a entender a nuestros hijos y entendernos a nosotros mismos. Prevenir, la prevención es fundamental en esto. En vez de tratar de castigar a alguien que ya se equivocó, tratar de buscar que haya menor conflicto o, más bien y sobre todo, que haya cooperación. Y por último, la parte A, que quiere decir aprender, en donde invitamos a nuestros hijos y a nosotros mismos a aprender de nuestros errores, a aprender del conflicto. Va a haber berrinches, por supuesto, va a haber momentos de conflicto, pero son grandes oportunidades de aprendizaje. Bueno, acompáñenme entonces en este viaje de 3 partes en el que estamos despegando tratando de entender. Cuando hablamos de entender, vamos a buscar primero entendernos a nosotros mismos. Finalmente, partamos de la idea de que solamente a nosotros nos podemos cambiar. Al momento de entender, entonces, buscamos saber que nuestra propia historia, decíamos, viene en gran medida de haber sido en algún momento hijos e hijas. Tenemos ciertos miedos, tenemos ciertas creencias, tenemos ciertas búsquedas que la maternidad y la paternidad nos despiertan a todo lo que da. Uno de los factores más importantes y que más nos afecta a nosotros como adultos en general es el miedo. Todas las mamás y los papás vivimos en una situación de miedo intenso gran parte del tiempo. El miedo hace sentido, finalmente somos responsables al 100% del bienestar de estos seres humanitos que dependen de nosotros, que no tienen experiencia y pues nosotros tenemos la experiencia de haber sido hijos en algún momento, pero no necesariamente es la experiencia con la que nos sentimos más tranquilos o confiados. Sin embargo, a la vez que tenemos muchísimo miedo en la crianza, también sentimos una gran cantidad de vínculo y amor hacia nuestros chiquitines. La invitación entonces, en estos momentos de autoconocimiento, es a tratar de diferenciar en qué momentos nuestras decisiones están basadas en el amor y en qué momento nuestras decisiones están basadas en el miedo. Claro que va a haber muchos momentos en donde haya miedo en nuestras vidas, pero el miedo tiende usualmente a tener origen en una serie de creencias
en esta tendencia que tendemos muchos los adultos de vivir o en el pasado o en el presente, o en responsabilizar a los demás de lo que está sucediendo, o en responsabilizarnos a nosotros mismos. Es decir, cuando las cosas no están saliendo como a ti te gustaría, como a mí como mamá me gustaría, vamos a tender a decir, viviendo en el pasado, híjole, ahí va como la otra vez, híjole, este berrinche va a estar eterno, yo ya estoy cansada, yo ya no puedo con esto. Y entonces lo empiezas a ver como en base al pasado te proyectas hacia el futuro. Yo ya no puedo con esto, yo ya estoy cansada, por favor que alguien me dé un descanso de esta situación. Es que este niño está fuera de control, proyecto hacia el otro, culpo hacia el otro, o es que yo ya no sé lo que estoy haciendo, de verdad ya no tengo herramientas. Ahora, el problema de este baile de presente, pasado, es tu culpa, es mi culpa, es que mientras tanto el incidente está haciendo en el presente y entonces te está impidiendo a ti como adulto responder. Entonces, el reto inicial de la crianza consciente es mantenerte en el aquí y en el ahora. Es mantenerte viendo lo que está pasando y lo que te está diciendo, comunicando tu chiquitín. ¿Qué herramientas le están faltando? ¿Cuál es la causa de esta situación? ¿En dónde está el estrés que está generando este tipo de conductas? Esa sería como una parte inicial. Tratar de evitar estos círculos de presente, pasado, tu culpa, mi culpa. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo nos metemos en el presente? Bueno, las prácticas de mindfulness, por ejemplo, son fundamentales para lograr esto. Lo que tiende a hacer nuestro cerebro cuando empiezan a salir las cosas distintas a como nos gustaría que salgan es justo crear estas historias. Y estas historias nos hacen viajar. Si nosotros somos capaces, utilizando diferentes estrategias, como por ejemplo buscando cuántos objetos azules hay en el cuarto en el que estamos, o contando del 100,000 para abajo, y entonces quitamos la historia emocional o esta carga emocional a la realidad, nos permite mantenernos en el aquí y en el ahora, leer lo que nos están tratando de decir nuestros chiquitines y no enfrascarnos y enrollarnos en estas historias propias que tenemos. En este mismo sentido, una segunda estrategia que puede ser de ayuda es justo conocer tus propias historias y tus propias creencias. ¿Qué es para ti un niño malo? ¿Qué es para ti un niño bueno? Vale la pena tomarte un segundito de hacer este ejercicio de decir, a ver, ¿qué es para mí un niño bien portado? ¿Qué es para mí un niño mal portado? ¿Cómo quiero que sea mi hijo? Ahora, ojo, estamos hablando de creencias. No contestes desde la teoría que has tenido seguramente de crianza respetuosa, de escuchar pláticas o de escuchar a personas hablando. Realmente trata de escarbar y buscar en tus creencias de cuando eras niño, ¿qué te dijeron a ti que era un niño bueno? Porque usualmente cuando las cosas no salen como tú quisieras que salgan, es esa creencia la que se despierta. Son estas creencias antiguas las que se despiertan. Entonces, cuando tú le rascas un poquitín, te das cuenta muchas veces de que tenemos arrastrando estas creencias como un niño bueno es aquel que obedece ciegamente. O un niño bueno es aquel que dice lo que mamá y papá le dicen en ese momento. Y vale la pena entonces utilizar argumentos para explicarle a tu cerebro que esas creencias ya no funcionan, que no están actualizadas, que no queremos niños que sean ciegamente obedientes. Pues si bien harían la vida mucho más fácil en este momento, eso definitivamente no lo voy a negar, la realidad es que un niño que es ciegamente obediente a largo plazo es un adulto ciegamente obediente y esa no es una conducta que nos convenga. Entonces, un poquito la idea es conocernos a nosotros mismos, aprender de nosotros mismos cuáles son nuestros botones. Otro de los botones muy universales es cuando nuestros hijos hay una parte de su conducta que nos recuerda a nosotros mismos. Y entonces buscamos, no, por favor, tú no repitas esta historia. Yo ya lo viví y no estuvo bien. Entonces, este botón, busquemos desactivarlo, recordándonos una y otra vez, este hijo no soy yo, esta no es mi historia. Yo no soy mis papás, no es la misma época, no es el mismo contexto. Voy a dejar que él viva su propia realidad, que él experimente su propia experiencia. Ahora, esta es la primera parte, decíamos, es conocernos a nosotros mismos, entendernos a nosotros mismos. Pero tenemos la contraparte que es entender a nuestros chiquitines. ¿Cómo entendemos a nuestros chiquitines? ¿Desde dónde? Ahora, básicamente, para entender a nuestros chiquitines, mi invitación es a que lo hagas desde de entrada dos perspectivas. Una perspectiva inicial que tiene que ver con entender la etapa de desarrollo. Porque si bien cada uno de nuestros chiquitines son individuos, una de las cosas que nos atora muchísimo en temas de crianza es que definitivamente la etapa de desarrollo en la que se encuentran nuestros hijos es muy distinta a la nuestra.
Los adultos operamos con una lógica muy distinta. Nos gustan las cosas constantes, no nos gusta el conflicto, somos capaces de autorregularnos bastante bien la mayoría del tiempo. Estos chiquitines entonces viven en un mundo distinto con otro tipo de reglas. Cuando tratamos de aplicar las reglas de adulto en el mundo de estos chiquitines es cuando sentimos muchísima frustración y muchísimo enojo. Porque finalmente, desde nuestra lógica, por ejemplo, explicar por qué existe un límite, explicar el por qué funcionan las cosas de cierta manera, sería la clave para que los niños dejaran de hacer esta conducta. Es lo que nos funciona a nosotros como adultos. Sin embargo, estos chiquitines no están haciendo esta conducta porque no entiendan el límite, sino que hay otra causa detrás de la conducta y es importante entenderla. Ahora, podría hablar mucho tiempo de cómo van cambiando estas etapas de desarrollo, pero te quiero dar una breve introducción para que sientas un poquito más de empatía. Inicialmente, la disciplina usualmente empieza, o la necesidad de disciplinar, cuando los chiquititos más o menos a los 10 meses empiezan a señalar y a tener deseos. Esto quiere decir, junto con el deseo viene la necesidad de poner un límite. ¿Por qué? Porque estos chiquitines tienen muy claro lo que quieren, pero no entienden en lo absoluto toda la gran cantidad de límites y de reglas sociales que implica vivir en este mundo que nos rodea. Tienen nada más claro que ellos quieren cierta cosa y que su impulso natural, y este es un punto bien importante también, es explorar el mundo y entender cómo funciona, sin hacerle mucho caso a este tipo de límites como la física, las cosas si se caen no se vuelven no vuelan, o si las cosas se rompen, no se vuelven a pegar, o si tú desgarras, por ejemplo, un papel, este papel ya siempre va a estar en dos partes. Hay como varias conductas así que los niños están tratando de entender inicialmente y que son sumamente frustrantes. Lo que lo que yo les quisiera decir es, estos chiquitines, lo que quieren ellos es explorar y sentir cierto control sobre el mundo. Y otro factor bien importante de los chiquitines que están empezando a explorar el mundo entre los 10 meses más o menos y los, digamos, 2 años, 10, 3 años, es que tienen este impulso gigantesco de explorar sin conocimiento de las reglas sociales básicas y con un gran amor de generar acción-reacción. Entonces, si yo inicialmente, por ejemplo, me enojo, pego por una forma buscando liberar energía atorada, pero resulta que mi mamá se enoja y grita. Y entonces, para mí como niño chiquito que estoy entendiendo el mundo, como todos, les digo, esto está muy interesante, lo voy a repetir a ver si se repite la conducta. Ahora lo voy a repetir con diferentes personas porque esta conducta al parecer es muy poderosa. No sé qué quiera decir esto de pegar, pero la gente como que se enoja y grita y me voltea a ver y se alarma. Entonces, claramente es una conducta que hay que seguir explorando. Entonces, acuérdense, estos chiquitines están tratando de explorar el mundo que los rodea, de entender acción, reacción, qué controlo, qué no controlo y siempre desde una lógica profundamente desde el yo. Yo generé eso. Si yo le genero una respuesta al otro, eso todavía no lo puedo entender. Son chiquitines que son, podríamos decir egoístas, pero no es un egoísmo real, más bien es un egoísmo de desarrollo, en donde el mundo gira alrededor de mí. A mí lo que me interesa es entender yo qué genero en el mundo. Y no me doy cuenta de que mis acciones generan una respuesta emocional en el otro. Entonces, digamos que es como si todas las personas que rodeamos a estos chiquitines somos juguetes interactivos muy interesantes, pero no necesariamente personas. Es decir, no hay empatía. Sigamos con la siguiente etapa. Más o menos a los 3 años, estos chiquitines siguen con esta parte de experimentación, pero ahora van a buscar experimentos sociales. Es decir, ya se dieron cuenta de que lo que yo hago como niño chiquito le afecta a los demás. Y me va a parecer muy interesante generar este tipo de acción-reacción, este tipo de efectos. Entonces voy a empezar a jugar con, digamos, estrategias sociales como decirles, vete, ya no eres mi amigo, no te quiero, eres malo. Repetir palabras como medio groseras, como popó y pipí, que les parece muy interesante porque generan tanto escándalo. Van a jugar mucho con roles, van a jugar a la mamá y al perrito y etcétera, tratando justo de entender estas reglas sociales. ¿Qué pasa si te digo tonto? ¿Quién tiene más poder aquí? ¿Qué se siente ser bueno? ¿Qué se siente ser malo? En esta familia, ¿qué tipo de estrategias funcionan mejor o no nos funcionan? A mí como individuo, ¿qué estrategias me funcionan o no me funcionan? Entonces es bien importante poner esto en contexto. Cuando tu hijo de entre 3 y 6 años te dice vete, no te quiero, o le dice a su amigo ya no te invito a la fiesta, no están buscando la misma reacción, digamos, que nosotros como adultos tuviéramos cuando le decimos a alguien, ya no te quiero, vete.
realmente están experimentando con estas respuestas. Nos damos cuenta de que solamente es un experimento porque son reacciones que duran muy poquito tiempo. Te dicen eso y 10 minutos después eres su persona favorita y te quieren muchísimo. Estaban buscando qué se siente utilizar este tipo de estrategias para compartir con mamá y papá mi enojo. Cuáles me funcionan mejor, cuáles no me funcionan. Y mucho de esto lo voy a hacer a través de los roles. Porque finalmente para los niños de esta edad lo más importante es entender cómo funciona socialmente el mundo. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esta etapa de desarrollo para nosotros como adultos? Que es muy importante. Por un lado, no tomarnos estas cosas personal y en otra parte fundamental es no meternos en luchas de poder, porque para estos chiquitines la lucha de poder es un experimento, para nosotros es muy personal. Entonces tratamos de rodear la lucha de poder. Entonces estos chiquitines, si bien van a tender a jugar con estas estrategias, a vivir en un mundo de fantasía que a veces parecería que los hace ser miedosos y mentirosos, cuando en realidad solamente están tratando de entender dónde está el límite de la realidad y la fantasía, también tienen cosas muy maravillosas. Esta es una etapa en donde son muy juguetones, son muy alegres, les encantan los juegos, las canciones, las competencias, tienen un gran sentido del humor y son muy cariñosos. Ahora, la siguiente etapa, y en esta etapa sería como la etapa en la que me voy a quedar, sería la etapa escolar. Y si bien la etapa escolar la podemos subdividir también en varias etapas, en general hay ciertos rasgos muy interesantes de esta etapa. Uno de los más importantes es que los niños escolares, en vez de tener esta tendencia natural que tienen los niños los primeros 6 años de vida, de empujar la voluntad del adulto, tratando de construirse a ellos internamente y tratando de entender sus propios límites, aquí en vez de empujar al adulto van a empezarse a dar cuenta que el adulto es una gran guía en el viaje del mundo, de entender mejor al mundo. Entonces, un adulto que construyó un vínculo sano, una conexión sana con sus hijos, en general va a pasarla bastante mejor los primeros del año 6 al año 11, 12. ¿Por qué? Porque estos chiquitines, más bien, en vez de empujar contra el adulto, lo admiran. Claro, hay momentos difíciles, eso es esperable, pero en general estos chiquitines ya no resisten la rutina porque ya la conocen y ya saben que es inevitable y en general van a disfrutar mucho de que les enseñes sobre ti, sobre el mundo y de que los acompañes aquí. Entonces, es un punto bien importante que en esto de entender la etapa de desarrollo, los primeros 6 años de vida, yo les llamo los años Plaza Sésamo, en donde nosotros como adultos, sí, por supuesto que ponemos límites, sí, por supuesto que guiamos a estos chiquitines, pero la mejor manera de hacerlo es cantar, bailar, aplaudir, jugar, etcétera, etcétera. Para que en esta siguiente etapa los chiquitines tiendan a no resistir tu guía. Y claro, va a haber momentos complejos, va a haber momentos de estrés, pero en general van a tender a ser muchísimos menos. Ahora, hablando justo de los momentos del estrés, en esto de entender las etapas de desarrollo, el estrés es el segundo factor básico a entender en esta etapa. Los niños, cuando se estresan, dejan de escuchar. Y estos estreses tienden a ser esta forma de estresarse. Cuando hablamos de la palabra estresarse, quiere decir que hay un sistema biológico regulatorio, o sea, lo que nos permite estar tranquilos, sobrecargado. Ahora, ¿de qué se sobrecarga el sistema, digamos, nuestro cuerpo? El estrés puede venir en formas muy concretas. Tengo hambre, tengo sueño, estoy sobreestimulado, pero también hay cosas que estresan que son de alguna manera o que nosotros consideraríamos de alguna manera más emocionales. Por ejemplo, las expectativas muy altas. Por ejemplo, la rutina inconstante. Por ejemplo, tener papás inconsistentes que a veces son de una manera y a veces son de otras. Por ejemplo, la separación del adulto, o sea, de mi figura segura. Todos estos factores que estresan, cuando un niño le juntas el estar en una etapa de desarrollo más estar estresado, se vuelve un reto gigantesco la autorregulación. A todos nos cuesta mucho trabajo autorregularnos cuando estamos estresados, solamente que los adultos tendemos a tener un umbral de estrés mucho más amplio. El umbral de estrés de los niños tiende a ser más chiquito porque nuestro umbral de estrés va creciendo con la experiencia. Entonces, mientras más experiencia tenemos, evidentemente nuestro umbral de estrés crece y entonces no nos sentimos estresados o más bien nos podemos regular mejor si tenemos hambre, si tenemos sueños, si tenemos frío o inclusive si estamos en situaciones complejas como inestabilidad o falta de rutina, etc. Acuérdense, mientras más chiquitos son los niños, su umbral de estrés tiende a ser más chico, por un lado, por falta de experiencia. Y por el otro está la personalidad y
cómo afecta como tercer factor la personalidad, tanto en la etapa de desarrollo como en el umbral de estrés que tenemos. Entonces hay chiquitines que las etapas de desarrollo les afectan mucho menos o mucho más. Hay chiquitos que en la etapa toddler están muy interesados en estos temas de autorregulación, de control. Y entonces cuando están buscando control constantemente, van a pasar mucho tiempo haciendo berrinches por lo poco que pueden controlar el mundo. Piénsenlo, los toddlers prácticamente no controlan nada. Si tu cabeza te está pidiendo entender cómo controlas el mundo y prácticamente no te dejan controlar nada, porque tu mamá te dice a qué horas vestirte, con qué vestirte, qué comer, cuándo dejar de comer, si te subes al coche, si no, si vas a la escuela, si no, sientes muy poco control y entonces está constantemente, la etapa de desarrollo está siendo un reto constante para ti. Si le sumas a eso que toda esta etapa de los primeros 6 años de vida no hay autorregulación, es decir, la parte del cerebro que te dice tranquila, tranquilo, respira, tú puedes, está apagada, entonces vamos a tener a lo mejor un toddler muy complejo. Lo mismo pasa con el preescolar en cuanto a si sumamos la etapa de desarrollo más el estrés más la personalidad. Puede haber un preescolar que era un toddler muy fácil porque el tema del control no lo tenía preocupado. No era algo con lo que estuviera atorado. Pero de pronto llega al mundo social y dice, no, este mes es muy importante, este mes es muy interesante. ¿Por qué no estoy pudiendo influir a la gente a que haga lo que yo quiero que haga? Le sumo la falta de regulación y que, por ejemplo, en ciertos momentos estamos muy estresados y entonces esto se convierte en una, digamos, potencial de estar constantemente llorando, gritando, quizás haciendo berrinches. Pero estamos sumando los 3 factores: personalidad, la cantidad de estrés ambiental y la etapa de desarrollo en la que estás. Estos 3 juntos, entonces cuando buscamos entender la etapa de desarrollo es entender justamente estos factores y cómo juegan entre ellos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos qué nos están tratando de decir nuestros hijos al momento de que se portan mal, digamos, es como al momento de que no hacen lo que nosotros quisiéramos que haga, es mucho más fácil lograr cooperación. Y justo en este sentido vamos a pasar a la segunda parte del modelo, que es la parte preventiva. ¿Cómo logramos que haya más cooperación en casa, aunque los niños, sobre todo los pequeñines, por un lado no sean capaces de regularse y por el otro lado estén de alguna manera motivados a resistir al adulto y a explorar? Ok, entonces la idea, básicamente el modelo de buscar cooperación o prevención que yo utilizo está basado en una combinación de 2 cosas. Por un lado, estamos buscando establecer límites, estructuras y rutinas y mantenerlos, y entonces eso sería como un primer elemento. Y un segundo elemento es generar conexión y aprovechar la etapa de desarrollo a tu favor. Son igual de importantes estos 2 elementos. Si solamente creas límites y rutinas y descuidas la conexión y utilizar la etapa de desarrollo a tu favor, vas a vivir, o tus hijos van a vivir más bien, en una dictadura y va a ser muy poco probable que cooperen. Si por el otro lado solamente utilizas conexión y utilizar la etapa de desarrollo a tu favor sin que haya límites, sin que haya estructura en casa, los niños van a vivir en una sensación de libertinaje y curiosamente el libertinaje también les resulta a los niños sumamente estresantes. Entonces, en esta propuesta de modelo te quiero platicar algunas estrategias para llevarlo a la práctica. La primera parte, y de la que todos siempre estamos muy preocupados, es de los límites. Ahora, al momento de hablar de límites, hay que diferenciar entre los límites y las reglas sociales, porque no son lo mismo. Un límite tiene la particularidad de que los límites son universales. Los límites, no importa cuántos años tengas, no importa qué horas son, no importa si estás cansado, tú no puedes lastimar al otro. El límite en general es no se vale lastimarte a ti ni a los otros. O cuidamos a nosotros mismos y cuidamos a los que nos rodean. Todo lo que nosotros pensamos en términos de límites son variantes justo de este factor. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros ponemos un límite, entenderíamos que el límite es el no. Es cierto, hay una parte importante del límite que tiene que ver con decir hasta acá. Este es el camino a seguir. Esto ya no te puedes pasar. Pero, y ahí les va esta parte muy importante. El límite, para que realmente se interioriza, se necesita aclarar junto con un sí. Esto no, pero esto sí. ¿Por qué? Porque si no dejamos a la emoción o la realidad atorada. No te puedes subir a la mesa. Bueno, pero yo tengo una necesidad de trepar. ¿A dónde sí me puedo trepar? O no puedes pegar. Bueno, pero si estoy enojado, el enojo ahí está. ¿Cuál sería la alternativa?
Entonces, al momento de poner límites, buscamos primero entender qué está comunicando la conducta, es decir, ¿por qué pegó el niño? El niño pegó porque estaba enojado, el niño pegó porque le quitaron alguna cosa. Entonces se va a ver muy diferente un límite de, a ver, tú querías el juguete, no le puedes pegar, pide un turno. La alternativa es en función a lo que estaba sucediendo. Ya no hay galletas, no me puedes pegar. Si estás enojado, haz y cruza los bracitos. Entonces, la base de los límites es esto, es interpretar la conducta, poner el límite, decir qué sí se puede hacer. Ahora, ahí les va un pequeño secreto. Esto se tiene que hacer para que se interiorice entre 500 y 2000 veces. Hay que mantener esto claro, firme, corto, una y otra y otra y otra y otra vez hasta que los niños lo interioricen. Es muy complejo para el niño interiorizar los límites. Finalmente, lo que nosotros queremos todos es que las cosas sean o que la realidad sea como a nosotros nos gustaría. Estamos todo el tiempo enfrentados a esta realidad compleja de que las cosas no siempre son para el niño como ellos quisieran que sea. Ahora, luego les decía que hay una diferencia entre el límite y la norma social. La norma social tiene que ver con acuerdos que hacemos con la familia y luego más adelante con la familia extendida, con la sociedad, en la escuela, en el contexto de qué se espera de nosotros y de cómo nos portemos, cómo nos vestimos, cómo hablamos, cuál es el tono de voz en el que hablamos siempre cuando no pase al límite de ser francamente grosero y que lastime al otro. Y cosas como a qué horas me voy a dormir, si como o no como dulces, si veo o no veo la tele, porque finalmente si yo dejo que mis hijos vean la tele a lo mejor media hora al día y alguien solamente lo permite los fines de semana o alguien no lo permite en lo absoluto, nadie tiene la respuesta absoluta. Es relativo, es lo que cada familia decidió que le funciona mejor. Ahora, claro que cuando llevas la norma o la regla social al extremo se puede convertir en un límite. Si tú dejas que tus hijos vean la tele todo el día, ahí sí ya los estás lastimando. Ahora, lo interesante con las normas sociales es que a diferencia de los límites no son negociables y se tienen que mantener constantes. Las normas sociales son negociables y son relativas. Y la mejor manera de que se cumplan las normas sociales es justo con dos cosas importantes. Una, sigue entrando en este ámbito de la rutina, de las estructuras y de la constancia. Las normas también tienen que tener cierta constancia, pero también algo bien interesante es que mientras más conectados se sienten nuestros hijos con nosotros, mientras más conectados se sienten con nosotros, mientras más utilizamos la etapa de desarrollo a nuestro favor, es más probable que esto funcione. Es más probable que sigan los límites. Las normas sociales o reglas. Ahora, entonces, inicialmente en este ámbito de los límites y de las rutinas, lo que queremos hacer para que queden claras las normas y las rutinas es que seamos muy constantes. Es que nuestros hijos sepan que uno se despierta, después se viste, después desayuna, después se peina, después va a la escuela y que esto se mantenga constante. En la medida que esto se vuelve un patrón, empieza a haber cada vez menos resistencia. ¿Por qué? Porque el cerebro sabe qué esperar. Sabe que esto es inevitable. Va a haber días más difíciles o menos difíciles, mucho gracias o debido a la cantidad de estrés que hay en ese momento en el contexto, pero en general la idea es que esto va a hacer el que haya una rutina y sobre todo que esta rutina sea visual. ¿Qué quiere decir visual? Que haya pequeñas imágenes que le indiquen al niño qué se espera de él, qué está haciendo, va a hacer que haya menos resistencia porque el cerebro le gustan los patrones. Entonces, estas rutinas y estas estructuras refuerzan a los límites. Esta constancia hace que el cerebro sepa qué esperar. Ahora, hablamos de la otra parte de la prevención, que es igual de importante, que es la parte de la conexión y de aprovechar la etapa de desarrollo. Ahora, la conexión es la base de la cooperación. Cuando nuestra relación con alguien es nada más, haz esto, cállate, no, súbete, bájate, peínate, porque lo hiciste mal, claro que acabamos resintiendo a esa persona y ya no le queremos hacer caso. Piensen ustedes como adultos. Ahora bien, entonces, lo que nosotros buscamos tener con los niños pequeños, menores de 6 años, que aún no tienen concepto del tiempo, es un riego por goteo de amor. Son gotitas de amor constantes diciéndoles, te veo, te valoro, te escucho. Antes de pedirte que recojas tus bloques, escucho qué construiste y platico contigo de cómo esta torre está más alta que la torre que hiciste la vez pasada.
La idea entonces aquí es acompañar a nuestros chiquitines a que sean exitosos en este viaje, a que se sientan queridos y conectados con nosotros. Los niños más grandes les decía que no tiene que ser necesariamente riego por goteo porque ya son capaces de distribuir el amor. ¿Qué quiere decir esto? Si tú te llevas a tu chiquitín mayor de 6 años una tarde a tomar un helado o hacer algo contigo, o te sientes en una buena plática profunda con ellos, es probable que esta conexión les dure un par de días más. A los niños chiquitos no funciona así. Un niño chiquito lo llevas por un helado de 3, 4 años y lo que está buscando al día siguiente es más y más y más porque no entiende que esto es algo periódico. Pero lo que estamos buscando como constante es que estos chiquitines tienen un vasito de conexión que necesita ser llenado constantemente. Esto es especialmente importante en momentos en donde hay mucho estrés, o por ejemplo cuando llega un hermanito nuevo, por ejemplo cuando tenemos que dejar de ir a la escuela por un motivo fuera de nuestro control, por ejemplo cuando estamos enfermos. Entonces, inicialmente en esta búsqueda de la prevención queremos mucha conexión. Por el otro lado, hablábamos de utilizar la etapa de desarrollo a nuestro favor. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Cómo se hace esto? Bueno, en la etapa de 1 a 3 años, utilizar la etapa de desarrollo a nuestro favor quiere decir permitirle a estos chiquitines que, por ejemplo, tomen decisiones, darles esto o esto. Estos chiquitines son grandes imitadores, entonces buscar que te imiten. Les gusta ayudar, les gusta el orden naturalmente. Entonces buscar que te ayuden, buscar que ellos se sientan autónomos y que se sientan con cierto control. También ayudan las rutinas, por supuesto, ya hablábamos de esto, pero es esta parte de decir, ¿cómo hago que mi hijo sea exitoso? Otro de los elementos fundamentales en esta etapa de desarrollo es que el ambiente les permita ser exitosos. ¿Qué quiere decir esto? Si tu hijo todo el tiempo está metiendo la mano adentro del excusado, quiere decir que está interesado en el agua. Entonces, créale un espacio seguro para jugar con el agua y es mucho más probable que lo deje de hacer. Los chiquitines de 3 a 6, básicamente la idea es canta, baila, juega, haz chistes, conecta con ellos. Una de las mejores maneras de conectar es aprovechar que de todas maneras los tienes que vestir. Si tú haces de vestirlos un momento de que las playeras canten y bailen y tú te diviertas con ellos, va a ser mucho más fácil y estás, aprovechando de manera doble el tiempo. Y con los chiquitines de primaria, la manera de alguna manera utilizar la etapa de desarrollo a tu favor es ayúdalos a que ellos se sientan autónomos y responsables, a que entiendan aquí sí por qué tienen que hacer esto, a que creen estrategias que les ayuden o compromisos que les ayuden a ser exitosos. Ahora, esta es, decíamos, la segunda parte del modelo, que es la parte de prevención. Y por último, hablamos de la parte del aprendizaje. Buscamos aprender del conflicto. El conflicto más grande, el conflicto que a todos los papás les asusta, es el berrinche. El berrinche básicamente es la manera en la que los niños te comunican que se sienten rebasados. Es una queja, es una manera de liberar la energía que se atora en el cuerpo cuando las cosas no son como yo quisiera que sean, ya sea porque tú no me lo permites, ya sea que hay un límite, ya sea que está mamá diciéndome que no, o porque a mí no me sale. O sea, ese enojo de que tú no me dejas o frustración conmigo mismo de que no me está saliendo, de que yo no estoy pudiendo. Ahora, básicamente lo que nosotros buscamos hacer es inicialmente que el enojo se mantenga como una manera de liberar o descargar esta energía atorada y ya. Entonces invitamos a mamá y a papá a acompañar a los chiquitos mientras están haciendo un berrinche, mantenerse cerca mientras lo permita, sin buscar intervenir más que para hablarte a ti mismo, para tú mantenerte regulado. ¿Cómo te hablas a ti mismo? En realidad suena como que le estás hablando a tu hijo. Tranquilo, aquí estoy, pero en realidad te estás hablando a ti mismo para mantenerte regulado. Una vez que pasa la ola emocional inicial, buscamos reconectar con nuestros chiquitines, escucharlos, realmente permitir que se sientan validados. Platícame qué pasó, sin tratar de ponerles encima nuestra versión, sin decirles qué fue lo correcto. Inicialmente solo los escuchamos. Una vez que terminamos de escucharlos y de reconectar con ellos, entonces ahora sí es momento de enseñar y de aprender. Les podemos recordar cuál es la regla que ya habíamos establecido en familia, por ejemplo. Podemos decirles, bueno, ¿qué vamos a hacer distinto para la próxima? Permitirnos que el berrinche o estos momentos de desregulación emocional sean momentos de aprendizaje, que el niño aprenda de él mismo y que nosotros como papás aprendamos también de esta experiencia. Ahora, la parte compleja de este aprendizaje es que a nosotros como adultos nos cuesta mucho trabajo cuando nuestros hijos lloran o se frustran o se enojan. Nos los tomamos personal o sentimos que no estamos haciendo bien nuestro trabajo, que es que ellos sean felices. Les quiero decir una cosa bien importante.
los niños pueden manejar la frustración. Los niños pueden manejar la tristeza y el enojo. Lo que los niños no pueden manejar, lo que de alguna manera genera secuelas a largo plazo, es que cuando tengan un desborde emocional nosotros los humillemos o los regañemos o los saquemos o nos desconectemos de ellos o hagamos que sientan que hay algo mal en ellos por este desborde. Eso sí puede generar efectos a largo plazo, pero el cerebro está preparado para manejar y tolerar que las cosas no sean como a mí me gustaría. Entonces, lo primero para manejar un berrinche bien es que nosotros seamos capaces de entender que nuestros hijos están bien, que estamos ahí con ellos acompañándolos, les permitimos que experimenten la frustración o el enojo o la tristeza. Una vez que se baja la emoción, reconectamos con ellos y ahora sí podemos enseñar. Bueno, para hacer un resumen final, les quiero nada más recordar que hablábamos de un modelo de 3 partes. Entender la etapa de desarrollo y entendernos a nosotros mismos. Decíamos, ¿por qué nos estamos desregulando nosotros como mamá y como papá? ¿Por qué se están desregulando nuestros chiquitines? ¿Qué tanto es la etapa de desarrollo? ¿Qué tanto es personalidad? ¿Y qué tanto estrés? Luego tenemos este modelo, esta segunda parte de prevención. La prevención buscamos que haya límites claros y constantes. Buscamos que haya una rutina que les permita generar patrones. Buscamos que haya una conexión profunda con estos chiquitines, que se sientan vistos, escuchados y queridos. Y por último, buscamos que de alguna manera la conexión les permita, o más bien que nosotros utilicemos la etapa de desarrollo a nuestro favor en este marco de conexión. Y por último, hablábamos de la parte de aprender de los incidentes, de aprender del berrinche, de aprender del enojo, de aprender de la tristeza. ¿Qué me dice esto de mi hijo? ¿Qué me dice esto de mí? Acompaño el desborde emocional, conecto con mi chiquitín y luego juntos podemos aprender. Bueno, espero que esta pequeña introducción al modelo EPA les haya sido de utilidad. Las invito con muchísimo cariño a que me acompañen a mí en este viaje, a que sigan donando, que sigan abriendo sus corazones para darle una oportunidad a todos los niños del mundo a que puedan experimentar estos procesos. Soy Karen Saltzman. Muchas gracias por su tiempo.